donde vamos a hablar de la anatomía e histología funcional del sistema inmunitario. Vamos a iniciar con órganos linfóides primarios que incluyen a la médula ósea y al timo. Adelante, sí. Ya. Esta que cuando Una respuesta inmunitaria exitosa contra un patógeno va a depender de la interacción y la participación de distintas células del sistema inmunitario. Las células del sistema inmunitario son clasificadas en dos grandes grupos. Hablamos de las células de la respuesta inmunitaria innata y hablamos de las células de la respuesta inmunitaria adaptativa. Recuerden, la respuesta inmunitaria innata es esa respuesta que se desarrolla minutos ahora después del insulto antigénico. Dentro del grupo de las células de la respuesta inmunitaria innata tenemos los polimorfos nucleares, también llamados granulocitos, que incluyen a los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Además participan los mastocitos, las células citotóxicas naturales, y tenemos los macrófagos y células dendríticas. Fíjense, los macrófagos y células dendríticas son células capaces de endocitar un antígeno o un patógeno, procesarlo y posteriormente presentarlos a través de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad a los linfocitos que forman parte de la respuesta inmunitaria adaptativa. Estas células, como los macrófagos y células dendríticas, son llamadas células presentadoras de antígenos y ellas van a informarle a las células de la respuesta inmunitaria adaptativa de la presencia de una infección. En la respuesta inmunitaria adaptativa es la respuesta que se desarrolla días después del insulto antigénico. En esta respuesta van a participar los linfocitos T y las células O, linfocitos B. Fíjense, las células T, una vez que reconocen el antígeno presentado por las células presentadoras de antígeno, va a sintetizar y secretar citoquinas que van a activar a las células T que se van a diferenciar en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Entonces fíjense que el desarrollo de una respuesta inmunitaria completa es posible debido a la anatomía y microanatomía del sistema inmunitario, que va a permitir la organización tanto temporal como espacial de las células del sistema inmunitario. Fíjense que los órganos que forman parte del sistema inmunitario se conocen con el nombre de órganos linfoides. Los órganos linfoides son clasificados en dos grandes grupos. Hablamos de órganos linfoides primarios y hablamos de órganos linfoides secundarios. Dentro del grupo de órganos linfoides primarios encontramos a la médula ósea y el timo. Fíjense, estos órganos, son los responsables de regular el desarrollo de las células inmunitarias a partir de las células precursoras. Luego tenemos los órganos linfoides secundarios, que incluyen el vaso, los ganglios linfáticos, así como también acúmulos linfoides. Los órganos linfoides secundarios van a proporcionar el microambiente adecuado para que los linfocitos se desarrollen y maduren. ¿Qué significa esto? Que a nivel de los órganos linfoides secundarios va a ocurrir el encuentro entre el antígeno y los linfocitos. Y estos linfocitos B y T se van a diferenciar en células efectoras y un grupo en células de médula. Ambos órganos, tanto el primario como el secundario, los órganos linfoides, están conectados a través de los sistemas circulatorios, el sanguíneo y el linfático, que veremos en la próxima clase. Entonces hablaremos primero del órgano linfoide primario, que es la médula ósea. La médula ósea es un tejido suave y esponjoso que se localiza en la parte central de los huesos largos y axiales. Fíjense, el esternón, el
Luego tenemos la médula amarilla. La médula amarilla es rica en grasa. Acá vamos a encontrar las células que van a dar origen al cartílago, a la grasa o células. Entonces, fíjense, la organización espacial de la médula ósea implica tres estructuras. Primero, el hueso, la vasculatura y las células estromales reticulares. Con respecto al hueso, fíjense, el hueso lo que hace es encerrar completamente a la médula ósea y va a definir sus límites. Podemos ver que el hueso va a emitir unas prolongaciones o septos llamadas trabeculas que van a atravesar todo el parénquima de la médula ósea. Luego les decía que la otra estructura que permite la organización espacial de la médula ósea es la vasculatura. Fíjense, la vasculatura está formada por una arteriola rara que ingresa a través del hueso, se va a transformar en un vaso de transición y este vaso de transición va a dar lugar a una red extremadamente densa de sinusoides que se van a extender a lo largo del parénquima de la médula ósea. Estos sinusoides, esta vasculatura, va a estar asociada con las células reticulares perivasculares. ¿Dónde va a ocurrir la hematopoiesis? En el espacio que queda entre el hueso, la vasculatura y las células reticulares perivasculares. Fíjense, además de los sinusoides, la vasculatura que forma parte de la médula y de la presencia de estas células reticulares perivasculares, vamos a encontrar otro tipo de células estromales no hematopoyéticas, que incluyen los nervios simpáticos, las células de Schwann, los osteocitos, precursores osteoblásticos, los osteoblastos y una gran diversidad de fibroblastos. Entonces, estas estructuras que forman la médula, estas células, junto a células sanguíneas, van a formar microambientes que van a regular y organizar la hematopoiesis de manera regional a nivel de la médula ósea. Se ha descrito, o el principal microambiente que se ha estudiado en la médula ósea son los nichos de células madre hematopoyéticas. Fíjense, los nichos de células madre hematopoyéticas son aquellos que garantizan que la célula madre hematopoyética se mantenga a lo largo de la vida de un individuo. Cuando hablamos de estos microambientes o nichos, decimos que son microambientes tisulares, locales, que mantienen y regulan a las células madre. Tenemos dos nichos, el nicho endosteal y el nicho vascular. Cuando hablamos del endosteal, es el área que rodea directamente al hueso, está asociado a los osteoblastos. Los osteoblastos son las células que van a origen al hueso. Entonces, fíjense, el nicho endosteal sería esa área que está en contacto con la parte interna del hueso, que es el endósteo. A nivel del nicho endosteal vamos a encontrar principalmente células madre hematopoyéticas no diferenciadas. O sea, vamos a encontrar las más inmaduras. Y este nicho va a favorecer el estado de reposo de estas células y la autorregulación a largo plazo de estas células madre hematopoyéticas. Luego tenemos el nicho vascular. Fíjense, el nicho vascular es el área que va a rodear los vasos sanguíneos. Puede estar rodeando a los sinusoides o puede estar rodeando a las arteriolas. Entonces hablamos de dos nichos vasculares. El nicho vascular sinusoidal, porque rodea hasta el sinusoide, y el nicho vascular arteriolar, porque está rodeando la arteriola. En el caso del nicho sinusoide vascular, que es el más frecuente, va a permitir la proliferación y diferenciación de las células madre hematopoyéticas. Es decir, que la célula madre que estaba en reposo eficiente acá a nivel del nicho endosteal sale hacia el nicho sinusoidal. ¿Para qué? Para diferenciarse, madurar y posteriormente salir a circulación. ¿Claro? Mientras que el nicho vascular que está rodeando, en este caso la arteriola, va a regular la autorregulación y la función de las células madre hematopoyéticas. Entonces, fíjense que la hematopoiesis es un proceso que está organizado espacial y regionalmente a nivel de la médula ósea. Yo les decía que esa hematopoiesis va a tener lugar entre el hueso, la vasculatura y las células reticulares perivasculares. Y a nivel de esos microambientes que
a regular los diferentes progenitores multipotentes. Entonces vamos a hablar de granulocitopoiesis para generar ¿qué? Granulocitos. Hablamos de eritropoiesis para generar glóbulos rojos, monocitopoiesis, monocitos, linfopoiesis, linfocitos y megacardiocitopoiesis para generar, en este caso, las plaquetas. Entonces fíjense que la hematopoiesis es un proceso continuo, pero lo podemos dividir en etapas. Una primera etapa involucra a la célula madre pluripotente. Fíjense, esa célula madre pluripotente es la célula madre hematopoyética que está en la médula ósea. Ella tiene dos funciones. Una función es mantener su número a lo largo de la vida del individuo y una es a través de un proceso llamado autorrenovación. Y una segunda función es dar origen al resto de las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esta célula madre pluripotente se va a diferenciar entre una célula progenitora multipotente que está perdiendo su capacidad de autorrenovación. Y la multipotente va a dar origen a los progenitores comunes, como el progenitor mieloide común y el progenitor linfoide común. Lo vemos acá, fíjense, la célula madre hematopoyética presente en la médula ósea va a diferenciarse en la progenitora multipotente, que se va a diferenciar en los progenitores comunes. El linfoide que da origen a células T, células citotóxicas naturales y células dendríticas. Mientras que el progenitor común mieloide va a dar origen a dos progenitores, el progenitor granulocito monocito y el progenitor eritroide megacardiocito. El progenitor granulocito monocito da origen a dos progenitores más, al progenitor de granulocito que va a dar origen al granulocito y el progenitor de monocito que va a dar origen a los monocitos. Con respecto al progenitor megacardiocito eritroide va a dar origen al progenitor de megacardiocitos que dará, en este caso se va a diferenciar en plaquetas, y en la unidad formadora de los eritroides que dará lugar a los glóbulos rojos. Entonces aquí vemos la hematopoiesis, la médula ósea, donde está la célula madre hematopoyética pluripotente, que da origen a la multipotente y posteriormente a los progenitores. El progenitor mieloide, como les decía, que dará lugar a los monocitos, polimorfocondriales, plaquetas y glóbulos rojos. Y el progenitor linfoide, que da origen a las células NK, a las células T y a las células T. Fíjense, con respecto a este progenitor linfoide, puede estar dando lugar a prelinfocitos B, es decir, a células B todavía no maduras, ¿por qué? Y vamos a encontrar que va a dar origen a linfocitos T o prelinfocitos T o timocitos, que son células T inmaduras. En todos, estas células T inmaduras van a migrar a un segundo órgano linfoide primario, que es el timo, en donde estas células T inmaduras van a madurar y van a desarrollarse. Entonces, en resumen, que tenemos que la organización espacial de la médula ósea asegura distintos microambientes. Y estos microambientes van a regular los diferentes tipos de células madres y progenitores. Los microambientes mejor estudiados es el microambiente de las células madres hematopoyéticas, que es el que está rodeando los vasos sanguíneos. Y se han distinguido dos: el que está rodeando al sinusoide, que es de mayor proporción, y el que rodea la arteriola, que es de menor proporción. Luego tenemos que esta médula ósea tiene una organización compleja con distintos microambientes. Y en esos microambientes se van a generar esas señales químicas que van a permitir la diferenciación de estos distintos progenitores. Sin embargo, a pesar de que conocemos esto, la organización espacial de la hematopoiesis sigue siendo poco conocida. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde ocurre la granulocitopoiesis, dónde ocurre la eritropoiesis, pero sabemos que en todo ese ambiente de la médula ósea. ¿Está claro aquí la médula ósea? Fíjense, la médula ósea, en los vertebrados que poseen médula ósea, las células B se desarrollan a nivel de la médula ósea de muchos de ellos. Fíjense, dentro de los vertebrados, en el caso de los mamíferos, como el hombre, el ratón, las células B se originan en la médula ósea y maduran en la médula ósea. O sea, salen linfocitos B maduros. Sin embargo, hay vertebrados
en donde, si bien la célula B se desarrolla en la médula ósea, o se inicia con lo que es original en la médula ósea, ella va a madurar en otro órgano, como es el caso de las aves. Fíjense, las aves, si bien las células B se originan en la médula ósea, ellas van a madurar en un órgano linfoide que se llama bolsa de Fabricio. En el caso de los mamíferos, vamos a encontrar rumiantes, como las vacas, como los ganados, e incluso los cerdos, si bien sus células B se originan en la médula ósea, ellas van a madurar en las placas de Petri, que son órganos linfoides secundarios. Entonces, con respecto a las aves, fíjense, esa bolsa o bolsa de Fabricio, entonces un órgano linfoide que se encuentra conectado al intestino. Las aves, como todos los vertebrados, tienen su médula ósea, su timo, que son órganos linfoides primarios, y poseen sus órganos linfoides secundarios, vasos y ganglios linfáticos. Recordando la hematopoiesis, fíjense, la célula madre hematopoietica da lugar al precursor mieloide y va a dar lugar al precursor linfoide. Yo les decía que este precursor linfoide da parte de la célula dendritic, la célula general, y puede dar prelinfocitos B y va a dar lugar a los prelinfocitos T. Los prelinfocitos T, ¿para dónde miran? Al timo, para dar lugar a los linfocitos T. Los prelinfocitos T, en el caso de las aves, ¿a dónde se van? A la bolsa de Fabricio. Y en el caso de los rumiantes y de los cerdos, ¿a dónde van? A las placas de Petri, para dar lugar a linfocitos T. Recordar que en humanos se originan y maduran en la médula ósea. En el caso de las aves se origina en médula ósea, pero madura en la bolsa de Fabricio. Entonces, fíjense, esta bolsa, o también llamada bolsa de Fabricio, fue descrita por Girolamo Fabrizi, un profesor de cirugía de la Universidad de Padua en Italia. Fíjense cómo lo describió él. Él lo describió como una estructura hueca conectada a través de un conducto a la cloaca, la parte dorsal de la cloaca. Fíjense, murió en 1619. Como en 1680 y tanto es cuando aparece la descripción de la bolsa o bolsa de Fabricio. Sin embargo, la función de la bolsa o bolsa de Fabricio se describe en 1956. O sea, pasó mucho tiempo hasta que identificaron cuál era la función de en este caso de la bolsa de Fabricio. Pero no fue una investigación que estaba buscando identificar cuál era su función. No, fue por serendipio, es decir, que fue por azar. O sea, por azar descubrieron la función de esta bolsa o bolsa de Fabricio. ¿En qué consistió? Fíjense, Click y colaboradores, ellos estaban trabajando querían generar anticuerpos dirigidos contra el antígeno o de Salmonella typhimurium. ¿Qué hacían ellos? Generaban un cultivo de la Salmonella, la inactivaban con calor e inyectaban la gallina. Y las gallinas que hacían producir anticuerpos contra Salmonella. ¿Qué pasó? Que ellos, mientras hacían sus experimentos, había otro grupo que estaba trabajando con gallinas a las cuales le habían extirpado la bolsa, es decir, le habían practicado osectomía. A aquel grupo le sobraron 6 gallinas. Dijeron, toma, te regalo 6 gallinas y sigue con tu experimento. Click agarra sus 6 gallinas sin bolsa y tenía sus gallinas con bolsa. Cuando hace el mismo procedimiento en donde inocula esta salmonela inactivada por calor en estas gallinas, ¿qué observó él? Que las que tenían bolsa generaron anticuerpos dirigidos contra salmonela. ¿Y qué pasó con las que no tenían bolsa? A los 12 días, 3 murieron. Y solamente 3 sobrevivieron. Y las 3 que sobrevivieron no produjeron anticuerpos. Entonces, de allí la relación entre la bolsa y la producción de anticuerpos, y quedó demostrado que la bolsa o bolsa de Fabricio es el órgano responsable de la maduración de las células B en las aves. ¿Sí? Yo les mandé el artículo. Es cortito, pero no es un trabajo. Entonces, fíjense, se ha descrito una enfermedad que da en las aves que se llama enfermedad de Gumboro, bursitis infecciosa o nefritis infecciosa aviar. Fíjense, es una enfermedad que afecta a las aves jóvenes de 3 a 6 semanas de edad, que está causada por un virus del género
Cuando las aves se ven infectadas con este virus, ¿qué ocurre? Muchas de ellas sucumben ante infecciones y mueren. ¿Por qué? Porque se observa que hay una inflamación de la bolsa con una posterior atrofia de la misma y se generan distintos grados de nefritis y nefrosis y finalmente inmunosupresión. Es decir, que estas aves no pueden producir anticuerpos. Entonces, como no producen anticuerpos, puede que sucumban ante el virus, pero por otras infecciones con las cuales no pueden tratar. ¿Está claro? Pregunta. Hernia, ¿entendiendo hernia? Hematopoiesis, la bursa. Yo no hago examen. Las células linfoides producen células dendríticas, pero la tiroides también. Sí, hay dos grupos de células dendríticas. Tenemos células dendríticas de origen tiroides y células dendríticas de origen linfoide. Las mismas tienen casi todas las mismas funciones. O sea, generalmente en el caso de las linfoides presentarán química. Pero vamos, bueno, te va a confundir más. En la próxima clase vamos a dar otras células dendríticas que no son ni mieloides ni linfocitos. Pero estas son de origen hematopoyético y generalmente las células dendríticas son principalmente células presentadoras. Doctora, yo cuando hablo sobre los nichos vasculares sinusoidal y también el nicho vascular anterior, ambos permiten que las células se diferencien. Fíjate que en el caso que está a nivel de la arteriola, a mí lo que hace es que mantenga y que se autorregule. Es como más inmaduro. O sea, cuando uno lo dice, como más inmaduro, dice que son poco frecuentes. O sea, como el endoteal, que tú tienes la suficiente, el reposo, las células madre vascular. Mientras que las que ya vienen para capturar son las que van a salir. Entonces, sí se han escrito esos dos nichos que ese secreto es de 21, pero no de 21. Así como los más recientes que salen. Entonces, pues tenemos el órgano linfático primario, médula ósea. La médula ósea, ¿verdad? Va a regular como órgano linfático primario el desarrollo de células inmunitarias a partir de células precursoras. Que a nivel de la médula ósea está la célula madre hematopoyética que sufre autorrenovación y va a dar origen al resto de las células sanguíneas. ¿Qué ocurre con el timo? Fíjense, yo les decía que este precursor linfoide, ¿verdad? Y va a dar a esas células dendríticas, células NK, linfocitos B y linfocitos T. Pero que los linfocitos T salían como pre-linfocitos T, o también lo llamamos timocitos o células T inmaduras. ¿Qué ocurre con esos timocitos o pre-linfocitos T? Ellos tienen que migrar a un órgano linfoide primario, que es el timo. Entonces, a nivel del timo, es donde estos timocitos o linfocitos T inmaduros van a desarrollarse, madurar y dar origen a ¿qué? A las células T como tal. Entonces, fíjense, el timo es un órgano linfoide primario que se encuentra localizado en el intestino superior delante del corazón y los grandes vasos. Si vemos el timo, fíjense, son dos lóbulos, que todos los lóbulos están conectados a través del tejido conectivo. Si uno ve un corte del timo, fíjense, el timo está rodeado por tejido conectivo, que es lo que se conoce con el nombre de cápsula. A partir de la cápsula se van a emitir unos tabiques o septos que se llaman trabéculas. Y estas trabéculas no llegan hasta el final, sino que llegan hasta cierto nivel y quedarían el lóbulo dividido en lobulillos incompletos. No va a generar lobulillos definidos, sino lobulillos incompletos. Cada uno formado por dos compartimentos. Uno externo llamado corteza y uno interno llamado médula. Fíjense, el tejido conectivo que forma la cápsula. Fíjense que los septos forman la llamada trabécula, pero ya no llega hasta el final. Por eso decimos que son lobulillos incompletos. Lo que está bien separado o diferenciado de uno u otro sería esta corteza, pero ya la médula quedaría unida entre todos los lóbulos. Entonces, fíjense, a nivel de la corteza, que es la más externa, que sería el compartimento externo, que vamos a encontrar, esto que ven azulitos son timocitos. A nivel entonces de la corteza vamos a encontrar linfocitos T inmaduros. Cuando yo le digo timocitos, son los linfocitos T inmaduros.
encontramos un menor número de células T. Ya en la médula vamos a encontrar células T maduras. Tanto en la corteza como en la médula vamos a encontrar células estromales no hematopoyéticas como son las células epiteliales, tanto cortical como las medulares. Y vamos a detectar la presencia de células dendríticas y macrófagos. Esto es importante para lo que vamos a ver más adelante. Fíjense, las células dendríticas y los macrófagos, incluso las células epiteliales, expresan en su superficie unas moléculas llamadas moléculas del reflejo principal de histocompatibilidad. Estas moléculas tienen como función presentar antígenos a los linfocitos T. ¿Qué significa esto? Que los linfocitos T no reconocen antígenos vivos, se los tienen que presentar, a diferencia de los linfocitos B. Está clara esa diferencia. Entonces, fíjense que la presencia de estas células dendríticas, la presencia de estos macrófagos, de estas células epiteliales, juega un papel importante en la selección de las células T. Entonces, aquí vemos entonces los dos compartimentos, la corteza y la médula. A nivel de corteza, un gran número de linfocitos. Esos linfocitos que son linfocitos T inmaduros están en proliferación. Y así como proliferan mucho, también mueren. Entonces hay una alta tasa de proliferación y una alta tasa de muerte. Y esa alta tasa de muerte ocurre a través de una muerte celular programada que se conoce con el nombre de apoptosis. Además, encontramos las células epiteliales corticales y unas células epiteliales llamadas células nodrizas. Las células nodrizas son células epiteliales que tienen grandes proliferación. Ellas lo que hacen es, como una madre, va a rodear más de 50 hasta 50 timocitos. ¿Okay? Entonces eso es lo que hace esta célula nodriza, envolver distintos timocitos. Además, encontramos, como les decía, las células dendríticas y los macrófagos, y eso sería corteza, ¿verdad? ¿Qué encontramos en la médula? En la médula vamos a encontrar el menor número de linfocitos, las células epiteliales y las células macrófagos y las células dendríticas, y se observa un corpúsculo tímico que son llamados corpúsculos de Hazard. Fíjense, los corpúsculos de Hazard son aislados de células epitelioreticulares tipo 6 que se disponen de manera concéntrica y exhiben un núcleo aplanado. Entonces, estos corpúsculos de Hazard son característicos de la médula tímica. Estos corpúsculos de Hazard tienen como función secretar lipopoyetina estromal química. Esa lipopoyetina estromal química permite la diferenciación de células dendríticas tolerogénicas que va a permitir la selección de células T reguladoras. Y si se generan células T reguladoras que van a evitar autoinmunidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo les decía, a nivel de la médula ósea, la célula madre hematopoyética va a dar origen a este progenitor linfoide común, y de ese progenitor linfoide común da los timocitos. Los timocitos, ¿para dónde se van? Al timo. ¿Para qué? Para generar los diferentes tipos de linfocitos. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las evidencias que demuestran la función del timo? La
Fíjense, el timo sufre cambios con la edad. A medida que envejecemos, nuestro timo va cambiando. ¿Cómo cambia? Va disminuyendo de tamaño y va disminuyendo el número de células que lo componen. Entonces hay un cambio en el timo, no solamente de tamaño, sino también de celularidad. Entonces fíjense, en la pubertad el timo alcanza el mayor tamaño, pesa hasta 70 gramos y está respecto del célula. A medida que envejecemos y estamos entrando para los 60, ¿qué es lo que ocurre? Que ese timo baja, o sea, disminuye su tamaño, pierde células y es más bien está formado por grasa e incluso llega a pesar 3 gramos. Entonces fíjense cómo el timo va cambiando con la edad. Ahora, ¿qué importancia o cómo se evidenció el efecto que tiene la edad sobre el timo? Fíjense este experimento. Se seleccionaron dos grupos de ratones. Ratones de un día, neonatos, que son los jovencitos, y ratones de 33 meses, que serían los viejos. A estos ratones, tanto los de un día como de 33 meses, les trajeron el timo, es decir, se les practicó timectomía. ¿Y qué se tomaron? Se tenían grupos de ratones de edad avanzada, dos grupos de ratones de edad avanzada. A este grupo de ratones de edad avanzada le hicieron trasplantes del timo del ratón neonato. Y a este grupo de ratones de edad avanzada le trasplantaron el timo de un ratón viejo. Y que observaron que los ratones viejos que recibieron el timo de un ratón neonato incrementaban la función inmunológica en comparación al ratón viejo que recibió un timo de un ratón joven. Entonces vemos cómo con la edad va disminuyendo entonces la celularidad y el tamaño del timo. Por eso a medida que vamos envejeciendo nos vamos enfermando más. Entonces aquí vemos el timo, como les decía, localizado sobre el corazón y los grandes vasos, y vemos el corte. Fíjense, aquí tenemos la cápsula formada por tejido conectivo y esa cápsula emitiendo gravéculas, permitiendo entonces que cada lóbulo tenga distintos lobulitos incompletos, formados por su corteza y formado por su medio. O sea, que esta es la tinción, fíjense, cuando se hace la tinción con hematocilina, lo más oscuro va a ser la corteza. ¿Por qué? Porque hay muchos timocitos, es decir, muchas células que inmaduran. ¿Y cómo va a ser la tinción a nivel de la médula? Más clara, porque hay menos timo. ¿Y qué es lo que tenemos que distinguir para saber que es una médula típica? Los corpúsculos de masa. Entonces, fíjense, cuando el timocito viaja de la médula ósea a través de circulación, va a entrar al timo a través de las médulas postcapilares en la reunión córtico-medular. O sea, él entra por aquí. Entonces pasa primero por la médula y se va para la corteza. Entonces, fíjense, los timocitos, como son linfocitos T inmaduros, que están migrando desde la médula ósea, ingresan al timo, ellos van a pasar por diferentes etapas de maduración. Las etapas de maduración están determinadas por distintas moléculas. Una de ellas son las moléculas con receptores, que son CD4 y CD8. Vamos a ver timocitos que son doble negativo, es decir, que no expresan ni CD4 ni CD8, timocitos doble positivo, que expresan CD4 y CD8, y timocitos simple positivo, que expresan o CD4 o CD8. Ese es un primer marcador que nos permite ver las diferentes etapas de maduración del timocito. El segundo marcador es el TCR. Fíjense, las células T expresan en su superficie unos receptores llamados receptores de células T o TCR. Si hablamos de células B, se llama TCR, para decir receptor de células T. Fíjense, los TCR, si una célula expresa un TCR, de por sí esa célula tiene que expresar CD3. O sea, cuando veamos que una célula expresa CD3 es porque esa célula está expresando TCR. CD3 es un complejo de 6 proteínas que va a estar siempre asociado al TCR. ¿Por qué? Porque esas moléculas que forman parte de CD3 poseen los motivos necesarios para que la célula T se pueda activar. ¿Sí? Entonces, fíjense,
vamos a encontrar las moléculas que nos permiten saber las diferentes etapas de maduración, las moléculas correceptoras. La segunda, el TCR y por ende CD3. Si una célula tiene CD3, ya lo sé que es una célula T o está empezando con un TCR. Porque después veremos en la clase de toda semana, verán que hay distintas células que expresan TCR pero que no son T. Entonces, fíjense, se han descrito dos linajes de TCR, en este caso de receptores. Y hablamos de los tipo 1, que son los TCR formados por una cadena gamma asociada a una cadena delta. Estos TCR gamma delta o linfocitos T gamma delta son poco frecuentes. Tienen una frecuencia que va del 1 al 10% a nivel de circulación. Lo vamos a encontrar principalmente en distintos órganos. El resto de los linfocitos de las células T, presentes en sangre periférica, presentan un TCR tipo 2, es decir, formado por una cadena alfa asociada a una cadena beta. ¿Lo ven? Entonces tenemos dos linajes, en este caso basados en el TCR, que son los TCR gamma delta y los TCR alfa beta. Y que las moléculas correceptoras, la presencia del TCR CD3 nos pueden indicar el estado de maduración de ese linfocito. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense. El linfocito viene de la médula ósea, entra por la unión corticomedular a través de estas médulas capilares y va a venir un linfocito doble negativo. ¿Qué significa doble negativo? Que no expresa ni CD4 ni CD8. Y es CD3 negativo. Si es CD3 negativo, expresa TCR. No. Entonces, fíjense, tenemos ese linfocito doble negativo que no expresa TCR y no expresa moléculas coestimulares. Este linfocito doble negativo va a dar lugar a dos linajes. Un linaje son las llamadas CD4 y CD8 negativas, fíjense, doble negativa, pero expresa CD3. Si expresa CD3, ¿está expresando un TCR? Sí. Entonces, estos linfocitos que están expresando CD3 positivo y son doble negativos son las células T gamma delta. Entonces, el 70% de las células T gamma delta no expresan ni CD4 ni CD8. El 30% de los linfocitos T que expresan TCR gamma delta expresan CD8. Y menos del 1% de las células T que expresan gamma delta expresan CD4. ¿Está claro? Entonces, fíjense, estos linfocitos T, CD3 positivo, gamma delta positivo, que no expresan ni CD4 ni CD8, son importados a la periferia y son linfocitos T gamma delta. ¿Está claro? Tenemos que, además de dar origen a estos linfocitos, va a dar origen a otro linfocito llamado doble positivo. Si es doble positivo, porque está expresando CD4 y CD8. Y es CD3 positivo. Si es CD3 positivo, es porque hay un TCR. Pero en este caso, lo que se está generando es el ensamblaje tanto de la cadena alfa como de la cadena beta. Pero no es un TCR completamente dicho, es un pre-TCR. Este linfocito doble positivo grande, activo, que tiene un pre-TCR, va a dar origen a otro linfocito doble positivo, pero que ya está expresando el TCR, que es un linfocito pequeño en reposo. Dice, el grande es activo, está proliferando. Tiene un pre-TCR y él va a dar entonces lugar al linfocito doble positivo que expresa TCR como tal, pero que guarda en reposo. Fíjense, estos linfocitos doble positivos que expresan TCR en baja densidad, un alto porcentaje muere por apoptosis y menos del 5% salen a la periferia y van a salir como CD4 positivo o como CD8 positivo y son los linfocitos T, en este caso alfa beta, TCR alfa beta CD4 positivo y los linfocitos T TCR alfa beta CD8 positivo. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, tenemos los linajes de células T basados en el TCR gamma delta y alfa beta. Y dentro del grupo de alfa beta, TCR alfa beta, vamos a tener linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8. Entonces, fíjense que el linfocito doble positivo, este que está aquí, que es pequeño, que está en reposo, que tiene bajos niveles de densidad de expresión del TCR, que ya tiene el TCR formado,
no reconoce ninguna molécula del complejo principal de histocompatibilidad, muere por abandono. La muerte por abandono, ¿por qué? Porque ese timocito doble positivo que está expresando bajo niveles de PCR no reconoció moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, fíjense qué ocurre. Para que se generen dos CD8, para que se generen dos CD4 simples positivos, es decir, que expresen solamente CD4 y CD8, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que los CD8 van a reconocer moléculas en la CD1 y los CD4 van a reconocer moléculas en la CD8. Entonces, para que ese linfocito se diferencie en simple positivo para CD4 y simple positivo para CD8, el CD4 tiene que reconocer moléculas clase 2 y el CD8 que tiene que reconocer moléculas clase 1. ¿Está claro? Ahora bien, fíjense, a nivel infectivo está ocurriendo una selección positiva. Una selección positiva basada en qué? En la capacidad que tiene el timocito de reconocer moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Si yo no reconozco moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, muero por abandono. Esa célula muere. Ahora viene otro proceso que es una selección negativa. ¿Qué significa esto? Dependiendo de la intensidad de la señal recibida a través del PCR, ese timocito puede, o esa célula puede morir o puede sobrevivir. ¿Qué significa? Si la interacción entre el PCR y la molécula del complejo principal de histocompatibilidad, la molécula del complejo principal de histocompatibilidad, se expresa en la superficie que se está presentando antígenos. Ellas no están vacías. ¿Y qué antígenos están presentando? Antígenos propios. Entonces, si esta interacción entre el TCR del timocito y la molécula del complejo principal de histocompatibilidad que está presentando antígeno propio, la intensidad es muy, muy fuerte, es decir, esta célula T está reconociendo un autoantígeno con tanta intensidad que va a ocurrir, bueno, o sea, sufre un proceso de selección negativa. Yo no voy a permitir, mi sistema inmunitario no va a permitir que una célula T que reconozca antígenos propios con alta afinidad salga periferia. Entonces, lo que permite la autotolerancia para evitar que la autotolerancia. ¿Me entienden? Ahora, si la interacción entre el cerebro y la molécula del complejo principal de histocompatibilidad es débil, pero es funcional, ese timocito se puede diferenciar y puede entonces salir a la periferia. ¿Ven? Entonces, dependiendo de la intensidad de la señal entre el PCR y la molécula del complejo principal de histocompatibilidad, esa célula T muere o sobrevive. Si la intensidad es muy fuerte, muere. Si la intensidad es débil, sobrevive. Entonces, basado entonces en ello, tenemos entonces dos procesos de selección a nivel intestino. La selección positiva en la corteza actínica, que es la selección que sufre los timocitos doble positivos que expresan PCR, capaces de reconocer moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Eso ocurre a nivel de la corteza. Si este timocito no reconoce moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, muere por abandono. Entonces, fíjense, esa selección positiva está restringida ¿a quién? A las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque si reconoce moléculas clase 1, ¿qué va a ser? CD4 o CD8. CD8. Y si reconoce moléculas clase 2, va a ser CD4. Ahora, tenemos ya esos timocitos esas células T, CD4 y CD8 positivas, y ahora a nivel de la médula viene la selección negativa. ¿Basada qué? En la afinidad. Mientras mayor sea la interacción entre el PCR y el antígeno propio presentado por la molécula del complejo principal de histocompatibilidad, este timocito muere. Si la intensidad de señal es débil, entonces ese timocito sobrevive y ahora le va a la periferia. Entonces vemos acá que la afinidad del TCR por el complejo MHC respecto propio es lo que va a definir el destino de esa célula T. Si es muy fuerte, muere por apoptosis. Si es intermedia o moderada, va a permitir la diferenciación a células T reguladoras que van a la periferia. Si es de baja afinidad, permite la supervivencia y esa célula T sale
el PCR no reconoce ninguna molécula, muere por abandono y muere por apoptosis. ¿Lo ven? La segunda evolución es la pregunta. ¿Alguna pregunta de eso? Está claro. Entonces, fíjense, yo les decía que el timocito venía doble negativo desde la médula, ingresa al timo. ¿Y qué ocurre? Que ese doble negativo pasa por distintas etapas. No es que pasa de doble negativo de una vez a doble positivo. Va pasando por 4 etapas diferentes, basado en la densidad de expresión de una molécula de adhesión llamada CD44. Está basada en la expresión de CD25, que es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. Interleuquina 2 es lo que permite que la célula T se pueda activar. Y va también a depender de la expresión de CD117 o CD, que es el receptor del factor de célula. Entonces, el timocito que llega, que está llegando de la médula hacia el timo, va a ser un doble negativo que no expresa CD25, pero expresa CD44 y CD15. Luego se va a diferenciar en un timocito que expresa tanto CD44 como CD25. Posteriormente se diferencia en otro doble negativo que expresa CD25, baja densidad de expresión de CD44. ¿Y qué está ocurriendo aquí? El rearreglo del PCR. Hablamos de un pre-PCR. Y posteriormente da al doble negativo 4, que no expresa ni CD44 ni CD25, pero expresa pre-PCR. Y este doble negativo 4 es el que va a dar origen al doble positivo grande, que expresa pre-PCR, CD4 y CD8, que se va a diferenciar en el timocito doble positivo pequeño, que va a expresar ya el PCR, el CD4 y CD8. Y este, si reconoce moléculas clase 1, se diferencia en CD8, y si reconoce moléculas clase 2, se diferencia en CD4. Eso es lo que vemos acá. Fíjense, él entra, el timocito que viaja de la médula ósea, ingresa a través de la reunión orbitomedial para donde entra por médula, pero se va a donde a corteza. Se fíjense, doble negativo 1 expresa CD44, pero no CD25. Doble negativo 2 expresa CD44 y CD25. Doble negativo 3 expresa CD25 y un PCR. Y el doble negativo 4 es el que está expresando el PCR, y en este caso ni CD4 ni CD. Y da lugar a los timocitos doble positivos inmaduros que sufren selección positiva en la corteza. Es decir, que si reconocen moléculas clase 1, van para médula. Si no las reconocen, mueren. Mueren por abandono. Y estos timocitos doble positivos inmaduros pequeños, que ya fueron seleccionados, ¿verdad?, que reconocieron moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, van a sufrir ahora selección negativa. Es decir, si la afinidad es fuerte, me muero. Si la afinidad es débil, se salva. O sea, si la intensidad es demasiado, hay que dejarlo porque no. Entonces vemos cómo los timocitos pasan por diferentes etapas de maduración. Basado, fíjense, de una manera sencilla. Nada más estamos hablando de moléculas de adhesión, de un PCR. Pero todo esto está determinado a través de factores de transcripción. Y esos factores de transcripción es lo que permite finalmente la diferenciación de las células T en CD4 y CD8. Fíjense, en resumen, que tenemos que los linfocitos T derivan de la célula madre hematopoyética T que presente en la médula ósea, ¿verdad?, que se diferenció en un progenitor linfóide común, que tiene que migrar hasta el timo para poder madurar y ser un linfocito T como tal. Que el timo es el que proporciona el microambiente especializado, arquitectónicamente organizado, para el desarrollo de las células T maduras. No voy a hablar de esto.